Esa educación tenemos que verla nosotros con suma importancia, porque la educación es la fuente inagotable para la integración y el desarrollo de cada ser humano, sin importar el territorio donde pueda nacer, vivir y desarrollarse. Quiero que sepas que la educación para nosotros es algo que no ha tenido una respuesta en consonancia con lo que debe de ser un auténtico y real sistema democrático. La democracia no es solo darle dinero a un pueblo, no es solo viabilizarle cómo comer, no, está por encima de todo, porque la educación es la que nos forma, la que nos prepara, la que nos enseña a aprender a leer y a escribir, pero al mismo tiempo a razonar, a poder desintegrar las palabras del vocabulario, esas que aparecen en un diccionario, y hasta comprender el significado de cada palabra y cómo entonces provocar la armonía para integrarla a una oración o a una frase. La pregunta surge si en la República Dominicana los gobiernos que hemos tenido han amamantado la educación, si han hecho todo lo que debe significar esa política de Estado. Al transcurrir del desarrollo de ese tema en esta intervención, como en otras, vamos a ir descubriendo secretos que son esenciales para nuestro vivir con dignidad y orgullo de ser parte integrante de la especie humana. Fíjate bien, el derecho a la educación está insertado en nuestra Constitución, o sea, en la Constitución Política de la República Dominicana. La Constitución es la ley suprema, es la Carta Magna, es la que rige el destino de toda la sociedad y de todo el conglomerado en lo que respecta a nuestro accionar y comportamiento. La Constitución es la que indica y traza las pautas a desarrollar por los poderes del Estado. Me refiero al Poder Ejecutivo, el que dirige a la nación, el que ejecuta, el Poder Legislativo, donde surgen las leyes, se debaten y al mismo tiempo se aprueban las leyes, y el Poder Judicial que pasa a aplicar esas leyes ante toda violación a uno de nuestros códigos, sea el civil, penal, comercial, como a las leyes complementarias a la Constitución de la República. Esa Constitución, en su artículo 63, dice lo siguiente. Voy a leer 2 o 3 párrafos y yo quiero que tú vayas poniendo atención y al mismo tiempo que yo vaya leyendo, quiero que tú vayas analizando cada palabra y vaya determinando, aunque tú no sepas ni leer ni escribir, o sea un comerciante, o sea un agricultor, o sea un obrero, para ver si en verdad en la República Dominicana nuestros gobiernos han actuado en consonancia con ese artículo de la Constitución. Dice el artículo 63, toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus actitudes, vocación y aspiraciones. Fíjate que se habla de una educación en igualdad de condiciones para el hijo del millonario, para el hijo del rico, para el hijo del obrero,
para el hijo del campesino, para el hijo del hacendado, del jornalero, del trabajador en sentido general. No importa que tú seas hijo de un pobrecito, el Estado está obligado a proporcionarle las mismas herramientas y todo el caudal a ese hijo del pobrecito, porque es la Constitución que lo dice. Surge la pregunta, la primera: ¿los gobiernos le han ofrecido las mismas condiciones? ¿Hemos permitido prepararse en igualdad de condiciones al hijo del pobre? Aquel hijo del chiripero, del buhonero, aquel hijo del que siembra las tierras, el arroz en el campo, aquel que siembra y recolecta el plátano en el campo. ¿Su hijo ha tenido el mismo mérito? ¿Si le han forjado los mismos sueños y las mismas esperanzas? A mi modo de ver, llego a la conclusión que no. Que la educación, no en sentido completo, pero ha estado más al alcance de los hijos de los adinerados. Como decía Juan Bosch, de los hijos de los tutumpotes, no del chiripero. Entonces se pregunta y surge la respuesta: ¿cómo aplicamos ese derecho a la educación? La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos, la moral, la buena conducta, el comprender cuando yo actúo bien o actúo mal. Desde las escuelas, desde la primaria, me van enseñando a comprender que es malo robar y que mi misión no es autoenriquecerme a cualquier costa, sino a través de mi capacidad, de mi formación y del trabajo que yo pueda elegir. Me están enseñando la palabra ética. Quiere decir que si ocupo una posición de Estado, no puedo ir allí que no sea solo a servirle al pueblo. Porque quien no le sirve al pueblo no tiene derecho a vivir, porque se convierte en un gángster de su propio pueblo. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. No me está diciendo que el Estado solo cumple con la educación mía, enseñándome a leer y a escribir, sino que tiene que ir guiando mis pasos, formando, estructurando, esculpiéndome, para que yo un día sea una persona creativa en la técnica. Si elegí ser mecánico de automóviles, ser un buen mecánico, conocer cada pieza, conocer el plano de cada vehículo, de cada motor, de cada instrumento que mueve las máquinas en las fábricas. Me está diciendo ese artículo de la Constitución lo que debe de ceñir la conducta del Poder Legislativo y la conducta de un presidente de la República y la conducta de todo integrante de un gabinete, que a mí tienen que enseñarme a conocer la historia de los pueblos, no solo la historia de mi país, saber por qué ocurrió la Primera Guerra Mundial, por qué ocurrió la Segunda Guerra Mundial, no solo llevarme de lo que me dicen las partes interesadas, sino introducirme en la investigación, en el debate, en buscar el porqué, siempre el porqué de las cosas.